hoy una campaña nacional llamando a votar por el Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque soy candidato del Partido del Trabajo. La Cámara renovará sus 500 diputados, la mayoría vendepatrias, efectivamente, la mayoría traidores al pueblo. Es así, efectivamente. Esos 300 son de mayoría. Esto es, el país está dividido en 300 distritos y la gente vota por cada uno de ellos y gana el que tiene más votos. Votación de mayoría, ¿no? O de mayoría se le llama relativa, porque puede ser una mayoría de 20% y los otros 18, 15, entonces no es mayoría absoluta, de más del 51% es mayoría relativa. Y 200 diputados de representación proporcional, que son listas de 40 diputados en 5 regiones del país, 5 circunscripciones se llaman. Yo voy a ir por la circunscripción cuarta, que es el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala. Esos son los estados de la cuarta circunscripción. Y yo voy por esa lista. Y la gente al votar por un diputado federal de mayoría del Partido del Trabajo estará votando para que yo sea diputado. Y por eso voy a llamar en todo el país a votar por los candidatos a diputados de mayoría del Partido del Trabajo. En la elección nacional o federal el Partido del Trabajo no tiene alianza más que con el PRD en 100 de los 300 distritos. Y yo pedí no ir de mayoría, porque en el DF se va aliado con el PRD y hay muchas críticas válidas al PRD. Yo veía muy complicado eso y dije, yo quiero hacer campaña solo para el Partido del Trabajo. E inicio, insisto, hoy una campaña nacional en favor de los candidatos a diputadas federales del Partido del Trabajo. De hecho, hoy en la noche viajo a Sinaloa, el martes estaré en Querétaro y así voy a estar recorriendo el país y particularmente la circunscripción. Entonces aclaro esto, primero, porque hay una crítica así igualita, todos los partidos son iguales, representan lo mismo, no sirve, no. El Partido del Trabajo no firmó el pacto contra México, no participó en ese acuerdo por más que lo presionaron, eso no estuvo ahí. Y por otro lado, pues es falso que los partidos de izquierda, por más críticas que haya al PRD, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, sean lo mismo, no son lo mismo. Ni todos los políticos somos lo mismo. Yo les recuerdo, yo ya fui diputado, renuncié a la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro privado, renuncié al seguro de vida, me hice una campaña bárbara en los medios diciendo que era una bestia peluda forrada de lo mismo. Y ahí están los videos, ahí está cada vez más el reconocimiento de la gente de la tarea en favor del pueblo que estuvimos haciendo desde la Cámara de Diputados. A nosotros nadie nos puede escatimar que paramos la reforma laboral. Con nosotros 3 veces quisieron aprobar esa reforma que al final aprobaron en esta legislatura y un puñado de diputados la paramos, 30, no éramos más, 30 de 500, nos bajamos y no pasó. Y quisieron meter la ley de seguridad nacional, que era el estado de sitio, para detener sin orden judicial, allanar tu casa sin orden judicial, imponer toque de queda, violar derechos y garantías constitucionales como les diera la gana, violando el artículo 29 constitucional, y lo detuvimos. Esas fueron de las más importantes, pero no solo. Hicimos una tarea muy fuerte en la Cámara de Diputados. Y yo hoy inicio la campaña, pero no inicio mi tarea política. Desde que dejé de ser diputado no he parado de recorrer el país, no he parado de plantear la desobediencia civil, que seguiré insistiendo durante la campaña, en la Cámara, todo el tiempo, porque estoy convencido que debemos obligar a renunciar a Enrique Peña Nieto. Debe irse, no se puede sostener más, no debemos tolerar más a ese tipo. Avergüenza a nuestra patria, no lo merece nuestro pueblo, es un agravio a la nación que Enrique Peña Nieto sea presidente de la República. Es un traidor a la patria, un corrupto, un desvergonzado, que genera impunidad, que miente, que remate el patrimonio nacional, que no le importa la dureza con que vive el pueblo y las dificultades que tiene para llevar hasta lo más elemental a su casa. Entonces tenemos que obligarlo a renunciar, es perfectamente posible. Y me dice la gente, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer renunciar a Enrique Peña Nieto? Hay gente que me dice que Gerardo, el único camino que quiere es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. No es ese el camino, no es por ahí. No, ese es un exabrupto, es desesperación. O sea, la fuerza nuestra no está en la violencia. La fuerza nuestra es muy grande y no nos damos cuenta. Miren, los humildes trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, indios mixtecos. Ahora en un momento voy a hablar sobre el término indio, porque hay quien anda diciendo que soy racista por utilizar un término que es correcto, que se ha usado peyorativamente para insultar a la gente, pero es correcto en nuestros pueblos indios, ya hablaré sobre él en un momento más. Pero los indios mixtecos mayoritariamente trabajan 8, 10, 12 horas en el Valle de San Quintín, producen fresa, cereza, arándanos, todo de exportación. Pararon todo desde hace ya casi 3 semanas, todo. ¿Cuál fue? ¿Qué piden? Les pagan 100 pesos, tienen 300 de salario. Una caja de cualquiera de las mercaderías esas se venden 15, 20, 50 dólares y ellos no les quieren pagar, les pagan 100 pesos diarios. Piden vacaciones y piden seguro social.
¿Qué respondió el gobierno? Detuvo a 200, consignó a 35, ha mantenido la represión, quiere descalificarlos diciendo que yo estoy detrás de esa protesta. Si yo hubiera convocado esa protesta, ahí estaría, con ellos, en el Valle de San Quintín. Fue su decisión, fue su coraje, fue su defensa de su dignidad lo que los hizo parar todo, y los tienen de cabeza. Ya están preocupados que porque se están echando a perder las fresas, les preocupan más las fresas que la vida del pueblo. Viven en casas de 20 metros cuadrados, no tienen agua potable, no hay una sola calle pavimentada en el Valle de San Quintín, una sola calle pavimentada no hay, no hay un milímetro de drenaje en el Valle de San Quintín. Son unos miserables, no tienen llenadera, voraces, tienen en pobreza absoluta al pueblo trabajador del Valle de San Quintín. ¿Y qué hicieron? Pararon todo, y ahí los tienen en jaque. Si lo hiciéramos en todo el país, no podrían reprimir ni al Valle de San Quintín ni a nadie. No tienen con qué enfrentar a un pueblo de 117 millones de mexicanos que cruce los brazos y diga: no moveré un dedo hasta que no te vayas, no moveré un dedo hasta que no cambien las cosas, hasta que no se convoque elecciones extraordinarias, hasta que no se convoque un congreso constituyente, a una asamblea del pueblo para recuperar todo lo que al pueblo le pertenece. Simplemente con detener todo. Y la gente dice: no, es que yo tengo que trabajar en esas condiciones, con ese trabajo pedorro, con esos salarios miserables, con ese racismo, con ese clasismo, con esa explotación, con ese maltrato. Tenemos que aguantar eso para mal comer, para mal vivir, para ir pasando los días. No, el pueblo merece una vida plena. El pueblo merece acceso a vivienda, a educación, a salud, a comer 3 veces al día, a justicia, a libertad. Es lo mínimo que todo pueblo debe tener, y lo tenemos que lograr con una rebelión no violenta de la gente. Y por eso yo insisto en el tema de la desobediencia civil, insisto en la importancia de ejercer esa enorme fuerza que el pueblo tiene y no se da cuenta. Votar es un derecho y debemos ejercer. Estoy convencido que es un error no votar. Estoy convencido que la gente que dice no voy a votar, le abre el camino al PRI, porque la gente que no va a votar no votaría por el PRI, está harta de este sistema político existente. Entonces la gente que se desalienta no es la que iba a votar por el PRI. Que no vote la que vota por el PRI, le aplaudo, pero la que no va a votar es la que quiere que se vaya Peña Nieto, es la que quiere que cambien las cosas. Entonces es un error, no va a hacer ningún efecto el que no vaya a votar. Bueno, dice, entonces anulo mi voto, lo voy a romper ahí a la casilla. Se mueren de la risa. Eso no le genera mayor daño al gobierno y al sistema. Tenemos que ver de manera muy clara lo que podemos obtener del proceso electoral. ¿Va a cambiar el país? No. Está dividida la izquierda en este proceso, no hay una oposición clara, no vamos a tener mayoría en la Cámara, eso es evidente, nadie está engañando en ese sentido. ¿Qué es lo que podemos alcanzar en esta elección? Un puñado de diputados y diputadas que representen al pueblo, que se comprometan con la gente, que defiendan el patrimonio nacional y que desde la Cámara y en la calle estén con las luchas justas del pueblo. Eso es lo que podemos obtener de este proceso electoral. Yo insisto que a lo que debemos apostar es una rebelión donde el pueblo se levante y corra a Peña Nieto, y de ahí para abajo, las escaleras se barren de arriba para abajo. Hay gente que me dice, no sirve de nada que Peña Nieto se vaya. Como no, hace más de 100 años que no se va, que no se tira un presidente de la República en México. Sería por el poder del pueblo, sería por la fuerza de la gente. Insisto, convocaríamos elecciones extraordinarias, convocaríamos una asamblea del pueblo, que es un congreso constituyente, y con eso se rescataría todo y se pondría al servicio del pueblo. ¿Por qué escogí este lugar? Este edificio que nos acaban de cerrar, bueno, no acaban, desde que llegamos lo cerraron, es un edificio muy bello, es un edificio colonial del siglo XVIII, de los más hermosos que tiene el país. Este edificio, aquí se firmó el acta de independencia de nuestro país, en este lugar, en este edificio, aquí se formó el México independiente. Y luego, cuando se decidió una forma de gobierno, se decidió hacer un imperio. Y aquí vivió el primer gobernante del imperio, Agustín de Iturbide, por eso se llama Palacio de Iturbide. Y luego el Congreso entró en razón y dijo, eso es una barbaridad, y cambió a república. Y fue esta la forma de gobierno que se instauró. En este lugar también se tiene la colección de arte mexicano más importante del país. Se tiene pintura del siglo XVI a la actualidad, muebles, escultura, filatelia, numismática, o sea, timbres, monedas, arte popular. Tienen la colección más importante. Pues este edificio, nuestro, histórico, que es parte de la identidad de nuestra nación, no nos pertenece. Es de Citibank, es el grupo financiero más poderoso del mundo, que compró Banamex
y al comprar Banamex se quedó con los 6 edificios coloniales emblemáticos del país, dentro de ellos el Palacio de Iturbide, con toda la colección de arte más importante de cultura de nuestro país. Y por si esto no fuera suficiente, además lo subsidiamos con miles de millones de pesos. El Fobaproa, recordarán ustedes, el rescate bancario cuando la crisis de los 90 le costó al país originalmente 552.000 millones de pesos. 552.000. Se le han pagado a Citibank y a todos los bancos extranjeros, todos a excepción de Banorte. Todo el sistema financiero nacional es extranjero, es de capital transnacional. En México no había bancos extranjeros, luego pasaron a ser del pueblo, cuando con López Portillo fueron estatizados. Luego con Salinas fueron privatizados nuevamente y no se permitía la inversión extranjera. Luego la abrieron al 25%, luego al 50% y ahora es prácticamente el 100%. Y encima lo rescatamos con dinero público. Cuando preguntamos dinero para educación, para salud, para vivienda, para empleo, bien pagado no hay. Pero para la banca se destinó, se acordó pagarle 552.000 millones de pesos del Fobaproa. Se le han pagado, óigase bien, 1.700.000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos más 700.000 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos se le ha pagado a la banca extranjera y se le deben 860.000 millones de pesos de los 552.000 millones con que empezó esta deuda ilegal del Fobaproa. Hoy aquí les digo que vienen tiempos muy duros para nuestro pueblo, más duros todavía, porque son tiempos de definición, son tiempos de lucha, de definición política. No hay posibilidad de evadir una posición frente a lo que pasa en el país. O se está a favor de la justicia o se está a favor de la injusticia. Quien dice que es neutral, no es neutral. Hoy no se puede ser neutral frente a la corrupción, no se puede ser neutral frente a la impunidad, no se puede ser neutral frente a la injusticia, frente a la prepotencia, frente a la mentira, al engaño, al robo, al asesinato. No se puede ser neutral frente a la represión. O se enfrenta, o se condena, o se denuncia, o se es cómplice de esa situación. No hay ninguna posibilidad de no tomar partido. No hay ninguna posibilidad de no definirse frente a la grave situación que se vive en nuestro país. Son tiempos de definición, pero son tiempos también de esperanza. Son tiempos también de cambio. Sopla en el país vientos de rebeldía. Sopla en el país vientos de inconformidad. Están subestimando a nuestro pueblo. Las cosas no van a mantenerse igual. México va a demostrar que es una nación muy fuerte, muy poderosa, muy grande. Va a demostrarle al mundo cómo se puede trabajar en beneficio de la gente. Nosotros, estoy convencido que vamos a ser parte fundamental de ese proceso de transformación. Yo estoy convencido que vamos a lograr esos cambios que requiere el país. ¿Qué cambios son? Y se los cuento y voy cerrando con esa anécdota personal. Yo ya lo dije, crecí con mi abuela materna y ella insistió en que yo estudiara, que fuera a la escuela. A mí la escuela no me gustaba nada, la verdad, nunca me gustó, pero fui y terminé, me titulé. Y un día, antes de que yo terminara la escuela, mi abuela era muy mal hablada y me dijo: carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas greñudo, te volviste fachoso, mal hablado, ateo y encima comunista. Me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá: a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, empleo bien pagado con contrato colectivo para todos, sí, justicia y libertad, sí. Eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo. Oye, me gusta esa idea, me dice. Claro, ¿a quién no le va a gustar? Porque la gente no va a vivir bien, como decía ese extraordinario revolucionario mexicano, mestizo, de padre indio mixteco, Ricardo Flores Magón. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y hoy en esta semana, lo digo, a los creyentes les dice que mientras más sufran en esta vida mejor, que porque se van a ir al cielo. ¿Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida? Ya se jodieron en esta y luego no hay otra. No, la gente tiene que ser feliz en esta vida. En esta vida tiene que vivir bien, tiene que desarrollar sus potenciales. ¿Cómo no vamos a lograr que haya escuela para todos los que quieran estudiar?
No puede ser que haya un niño en las esquinas limpiando parabrisas. No debe haber un solo niño pidiendo limosna en este país. No debe haber un solo niño dando grasa a los zapatos, limpiando parabrisas. Un solo niño no debe haber pidiendo limosna en este país. Deben estar en la escuela, deben estar jugando, deben desayunar, almorzar, comer, merendar ahí. Ese es el lugar que les corresponde. No debe haber un solo adulto mayor pidiendo limosna. Uno solo no debe haber. Deben tener una pensión y una jubilación. No debe haber una sola persona que ande vendiendo sus mercaderías como si fueran limosna. Debe pagársele lo justo. Y la gente debe tener seguridad social. Y debe tener un contrato colectivo. Y debe tener un salario suficiente. Y debe tener vivienda. No estamos planteando nada imposible. No es una utopía. Es lo que justicia le corresponde a todo ser humano por el simple hecho de ser humano. Por eso y por ninguna otra razón. Y lo vamos a hacer en este país. Lo vamos a hacer realidad. No vamos a descansar hasta que esas cosas no se hagan realidad. Es algo que todo mundo merecemos. Yo les pido, llego a terminar, pero yo les pido una cosa. Dejemos de hablar mal de nuestro pueblo. Dejemos de decir que el pueblo es agachón porque no lo es. Es un pueblo rebelde, es un pueblo de lucha. Dejemos de decir que nuestro pueblo no merece, porque merece todo, es muy trabajador. Dejemos de decir que la gente no jala porque los que tenemos que poner el ejemplo somos todos y cada uno de nosotros. No es cierto que la gente no jala, pero es el ejemplo el que convoca, es el ejemplo el que demuestra, es el ejemplo el que abre el camino. Tenemos que dejar de hablar mal de nuestro pueblo, porque al hablar mal de nuestro pueblo estamos hablando mal de nosotros mismos. No nos damos cuenta que nos descalificamos, no nos damos cuenta que nos vituperamos, no nos damos cuenta que justificamos el estado de cosas al decir que nada se puede hacer, porque lo menos que uno debe hacer es luchar. Si se lucha, se puede ganar, se puede perder, pero si no se lucha, todo está perdido. Si no se lucha, no hay manera de que haya un proceso de transformación. Es momento de definición, es momento de cambio, es momento de lucha. Todo aquel que no quiera luchar está en su derecho de no hacer, pero que sea consciente que está asumiendo una posición y esa posición es en contra del pueblo. Que esté consciente que el no luchar es una posición a favor de la injusticia. Que esté consciente que no luchar es una posición que justifica debilidad y cobardía. Y hay gente que piensa que yo no voy a regresar a la Cámara. Y la vida es incertidumbre. Uno nunca sabe qué va a pasar. Pero uno tiene que poner toda su voluntad en una determinación, en un camino y una decisión. Y aquí les digo, estoy cierto que voy a regresar a la Cámara. Estoy cierto que se deben empezar a preocupar mis adversarios. Pero si no llegara tampoco importa. Porque lo que sí no me pueden impedir es estar del lado del pueblo. Lo que sí no podrán evitar es que yo esté con las luchas de la gente. Lo que no podrán lograr de ninguna manera es que yo renuncie a mis sueños de cambio, de transformación. Lo que no lograrán de ninguna manera es que olvide mi origen. Y mi origen es con el pueblo. Mi origen es con la gente. Yo estaré siempre. Yo estaré siempre del lado del humilde, del desprotegido, del olvidado, del atropellado, del avasallado. Estaré siempre del lado de las causas perdidas hasta que dejen de ser causas perdidas. Tenemos que construir un nuevo país. Tenemos que construir una patria para todos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro México. Tenemos que convertirlo en una potencia. Y una potencia no es que andemos jodiendo a los vecinos. Una potencia es que la gente coma 3 veces al día. Viva bien, gane bien, tenga tiempo, trabaje solo 4 horas y las demás las dedique a la vida. A viajar, a caminar, a hacer ejercicio, a hacer el amor, a leer, a ir al cine, tantas cosas bellas y plenas que tiene la vida. Tenemos que hacer que lo que es la vida, que es un regalo maravilloso, sea así para todo el mundo. Que para nadie la vida sea difícil por asuntos materiales. Que para nadie la vida sea de sufrimiento por carencias económicas. Que todo el mundo tenga lo necesario para desarrollar sus potenciales y para ser feliz, porque ya lo dije, como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y tenemos que conquistar estas dos cosas, porque estos desgobiernos que están actualmente bajo la responsabilidad de los rumbos del país odian al pueblo. No exagero cuando digo que odian al pueblo y se empeñan en hacerlo infeliz y a negarle el derecho a vivir. Ya ni siquiera a vivir a plenitud, sino a vivir a secas, a sobrevivir, a malvivir, a pervivir. Ni siquiera ese derecho le quieren respetar a la gente. 2 últimas cosas, me he alargado, lo sé, pero disculpas, pero primero, ¿cómo se vota por un diputado plurinominal? Porque si se vota por uno, yo les pido que voten, hay 2 elecciones, lo repito para los que llegaron tarde, una nacional para renovar los 500 diputados. Cuando tú vas a la urna y votas por el diputado federal del PT,
estarían votando por mí. No importa en qué estado de la República estén. Y explico. Porque el gobierno apuesta a que el PT no tenga ni el 3% de los votos para tener registro. Entonces necesitamos que tenga eso y más. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo les pido que voten por el PT para diputados federales. Para diputados federales. Y al votar por el PT están votando por su lista de diputados, que es mi caso. Adicionalmente, especial apoyo requiero de quienes viven en el DF, en Puebla, en Guerrero, en Morelos y en Tlaxcala, porque esos estarían votando además directamente por mi candidatura. O sea, los votos generales cuentan, porque dependiendo del número de votos son los diputados que tiene un partido. Entonces todos los votos en todos los estados sirven, pero particularmente son importantes los de los estados, o sea, son directos, no importantes, todos son importantes, son directos los que van de la cuarta circunscripción. Sí está claro lo que estoy planteando. Yo una vez les digo, hay crítica al PT porque va en dos estados, en Querétaro va en alianza con el PRI, es cierto, es un error del PT, ahí va en alianza con el PRI en la elección de gobernador en Querétaro. Yo voy a ir el martes a Querétaro y no voy a apoyar a los candidatos a diputados locales ni al candidato a gobernador porque van con el PRI paso sin ver. Yo ahí no le. Yo voy a ir a apoyar a los diputados federales del PT, a eso voy. Y en el Estado de México también, en la elección local, hizo una alianza con el PAN que también, error. Bueno, error y horror. Si voy al Estado de México, solo iré a apoyar a los candidatos a diputados federales, para que quede claro. Y les digo, también aprovecho para decirles, miren, los partidos son creaciones humanas, tienen errores y aciertos, virtudes y defectos. Es cierto que todos tienen errores y todos tienen aciertos, no es cierto que todos son iguales, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. César Camacho del PRI fue a pedir una consulta para desaparecer los plurinominales. Es un farsante, es diputado, candidato a diputado plurinominal por su partido. Se pidió que los desaparezcan porque acepta esa fórmula. Es un hipócrita, igual que la secretaria general Ivonne Ortega. O sea, son unos... Los del PAN fueron a hacer una consulta que para subir el salario mínimo cuando han estado de acuerdo, votaron a favor de liquidar los derechos de los trabajadores. Son unos farsantes. La izquierda, el PRD, Morena, PT, planteó la consulta de lo del petróleo. Y han sido consecuentes porque se les puede criticar cualquier cosa menos que no hayan defendido el petróleo. Entonces, yo creo que la gente debe votar, que debe votar por las opciones de izquierda. Y yo les pido a quienes quieren que yo regrese al Congreso, que voten por el Partido del Trabajo. Y ya dije muy claro qué es lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, siempre estar del lado del pueblo. Y no dejemos de impulsar, no dejemos de convencernos y de convencer a la gente que necesitamos lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto. El próximo jueves estén pendientes, es muy probable que el próximo jueves demos a conocer una iniciativa muy poderosa, encaminada a lograr que obliguemos a Peña Nieto a renunciar, a que entregue lo que le corresponde al pueblo. Les pido que antes de que pasemos a la repartición de los libros, terminemos como acostumbramos terminar nuestros eventos cantando el himno nacional a la de 3, además comprometiéndonos, porque esa es una de las razones de hacer el evento en este lugar, a que vamos a rescatar este inmueble, todo el patrimonio cultural que hay aquí del siglo XVI al XXI del pueblo de México, porque al pueblo de México le corresponde. Y vamos a hacer que Citibán regrese estos inmuebles y este patrimonio cultural tan importante del pueblo de México. Entonces vamos a cantar a la de 3 el himno nacional. Les pedimos a los que traen sombrero, gorra, se descubran. Y a la de 3, 1, 2, 3.